Bienvenidas todas las personas que están en este conversatorio de parte de PMO Costa Rica. Muy agradecidos por la convocatoria de todos estos profesionales que ustedes ven en pantalla. Nuestro interés es únicamente generar pensamiento de mejora para lo que está ocurriendo, no solo en Costa Rica, sino en Latinoamérica con respecto a los medios de comunicación. Básicamente, para hacer un contexto breve, desde el año 1891, Iván Pavlov ya había promovido la teoría del condicionamiento clásico, en donde se demostraba que la repetición de un estímulo que provocaba respuestas condicionadas. En 1965, el psicólogo León Festinger determinó la teoría de la disonancia cognitiva, en donde ya se determinó que existe una coherencia entre lo que uno cree y lo que uno hace. Además de eso, Gordon Moore en 1965 enseñó que el número de transistores iba de un chip, de un microchip, iba cada 2 años a ser más rápidos, más accesibles y más integrados a cualquier aparato que llamemos tecnología aplicada. También apareció Robert Metcalfe, que Metcalfe creó la ley de Metcalfe en 1976, que fue probada en el 2013 y es precisamente la que genera la base académica para todo lo que está pasando a nivel de monetización. Metcalfe decía, el valor de una red aumenta proporcionalmente al cuadrado del número de usuarios del sistema. Si no hay usuarios, no sirve de nada todo el contenido que hacemos por acá. Y bueno, todas estas leyes en realidad nos marcan tendencias, cambios en las reglas, cambios políticos, cambios en la sociedad. Era una sociedad de valores hace algunos años y hoy hay un gran depende del valor que tengas por acá. Hay un efecto de las comunicaciones de crecimiento, pero también hay una cobertura que ahora casi es global. Los medios de ahora pueden atreverse a que pasan fronteras y llegan a lugares que jamás imaginamos por acá. Los profetas ya no son como eran antes, hoy son artistas, cantantes de reggaetón, personajes de videojuegos y son aquellos que tienen quizás un mensaje un poco más importante para nuestra juventud y para las personas que los mismos profetas por acá. Hoy lo que queremos es generar alguna especie de caballo de Troya con paridad de género superior hacia el lado femenino, en donde tenemos cada uno de los que van a hablar por acá, tienen una cobertura de temas increíble y una trazabilidad empresarial y profesional enorme por acá. Pero no queremos en realidad atribuir este tema a un diálogo de personas, no sé, muy educadas o que han trabajado mucho, ¿no? Somos personas responsables que creemos que podemos hacer aportes y la intención de hoy es, a través de nuestros anfitriones, Víctor Navarro y Carlos Sánchez, echarlo a andar. Buenas noches, Víctor. Adelante. Buenas noches, Boris, gracias. Interesante, el primer conversatorio que tuvimos lo hicimos con puros hombres y nos faltaba la presencia femenina. Hoy tenemos de invitadas puras mujeres, así que bueno, ya aquí balanceamos. Bienvenidas a todos y todas. Gracias vos, Boris, por el tiempo, el espacio. Igual también a nuestro querido colega Carlos Sánchez, que estará conmigo en este tiempo con un mano a mano en esta entrevista, en este conversatorio realmente que le hemos denominado, segundo conversatorio ya, sobre medios de comunicación. Y medios de comunicación decimos porque hablamos primero sobre los medios cristianos y los resultados de aquella famosa encuesta. Hoy estaremos hablando sobre medios, un poquito abriéndonos más en general, pero también dando la posibilidad de ver hacia dónde vamos. Esto es muy importante. Nos acompaña en esta noche y le voy a pedir a las personas que menciono que abran su micrófono en su momento para que puedan saludar. Nos acompaña esta noche un panel verdaderamente especial de gran calibre, entre ellas Vanessa Watson, que es una locutora muy reconocida acá en Costa Rica. Tiene muchísimos años de trabajar en medios tanto cristianos al principio como seculares. Ella es presentadora de programas, también ha sido presentadora en televisión, programas de televisión. Su voz, comercialmente hablando, se escucha muy fuertemente en nuestro país y en otras naciones también. Vanessa Watson es invitada constante a ser presentadora de eventos de importancia, así que, bueno, estamos en esta noche muy halagados con su presencia. Vanessa, bienvenida. Muchísimas gracias. Más bien, yo me siento halagada por ser tomada en cuenta. Creo en estos conversatorios. Me parece que cuando varios nos unimos con inquietudes, podemos llegar a
conseguir conclusiones muy, muy fuertes y muy interesantes que puedan aportar al pueblo y a los medios de comunicación herramientas, información sensible que nos va a llevar a rumbos importantes, ¿cierto? Así es, gracias Vanessa, un placer tenerte con nosotros y ya en unos momentitos compartimos las preguntas con ustedes. Nos acompaña también en esta noche Saraí León, ella es comunicadora mexicana, es bueno la presencia internacional en este conversatorio. Saraí León es jefa de información en Alegro Agencia, más de 30 años de experiencia en la industria de la música cristiana. Además, desde el aspecto editorial ha trabajado con la revista IPI, de la que fue editora general, traducción de libros, generación de comunicados editoriales para HarperCollins en español, hasta el trabajo de promoción y lanzamiento de novedades musicales para sellos como Canción, Heaven Music y para cantantes como Koalo Zamorano y Cristín de Clario recientemente. Nos acompaña desde Monterrey, México. Saray, bienvenida. Muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes en esta noche. Gracias a Boris por su invitación, porque me interesa conocer la perspectiva de todos ustedes acerca de los medios a partir de su experiencia, la experiencia que tienen amplia en los diferentes formatos de medio que han participado, que han dirigido. Y por supuesto también tengo pues observaciones que he hecho a lo largo del tiempo. Yo nací prácticamente profesionalmente al ritmo que la música cristiana contemporánea en español nacía. Crecimos juntos. Entonces, me ha tocado ver todos los cambios que ha tenido y, por supuesto, el impacto que ha tenido también en los medios de comunicación. Y también, pues, vivir digamos que el cambio a lo digital, que también impactó fuertemente a la industria de la música y a los medios. Entonces, me encanta estar con ustedes aquí y esperemos que podamos conversar y aprender unos de otros en esta noche. Gracias. Gracias, Saraí. Esta noche también igualmente nos acompaña una amiga de muchos años. La conocimos en televisión como presentadora en Repretel. Ella, bueno, creyente igualmente por muchos años, es locutora, muy profesional, empresaria, ha participado en cantidad de anuncios, publicitarios, tanto en radio como televisión, como actriz, ha hecho muchos trabajos también reconocidos, es estudiante de teología y además líder en su congregación. Les hablo de Beatriz Rojas. Un placer, Beatriz, tenerte con nosotros. Muchas gracias, Víctor. Te agradezco mucho y a todos los compañeros y compañeras. He tenido pues el honor de trabajar de una u otra manera con cada uno de los que están aquí. Solo a Saray no la conocía. Así que para mí es un honor pues tener la posibilidad de estar en este conversatorio juntos y juntas. Gracias. Gracias, Beatriz. Y también un honor y un placer tener con nosotros por primera vez a alguien muy reconocido a nivel nacional. En Costa Rica la recordamos como presentadora de televisión, de noticias en Canal 7. Además, también pues se ha desenvuelto en diferentes áreas. Ha sido directora de World Vision o es directora de World Vision. Ha sido jefa de prensa de Casa Presidencial, jefa de información de medios de comunicación y una persona con una gran trayectoria, como reitero, muy reconocida a nivel nacional. Solo mencionar su nombre, no hay que ni conocerla, no hay que ni verla, pero con solo mencionar su nombre sabemos quién es. Les hablo de Michelle Mitchell. Gracias, Michelle, por estar con nosotros. Quien está agradecida soy yo, Víctor. Muchísimas gracias y de verdad que un gusto de poder participar en este conversatorio. Qué sabroso cuando estamos frente a tiempos desafiantes y cambios que nos retan a pensar cómo es el futuro. Así que estoy segura que esta va a ser una conversación muy fructífera y de verdad interesadísima de poder escuchar las perspectivas de cada uno y cada una. Gracias, Michelle. Me acompaña en este trabajo de entrevista, nuestro compañero bueno, Charlie le digo yo, pero es Carlos Sánchez, una voz muy reconocida también por muchos años a nivel de radio. Carlos Sánchez fue voz de la 97.1
Faro del Caribe por mucho tiempo, director de radio por allí, productor de muchísimos programas de radio, ha sido también voz en muchos comerciales, ha sido voz importante que solamente también escucharlo, uno se puede montar en cualquier lugar, oye su voz y ya sabe que es Carlos Sánchez. Excelente tener una voz tan reconocida y sobre todo placer para mí de presentarlo también como gran amigo que es y a una persona a la cual admiro y quiero muchísimo. Carlos Sánchez, es tu tiempo y agradecerte que estés con nosotros esta noche también. Es tu tiempo para participar en esta noche con las preguntas. Así es, me siento muy privilegiado de estar en este grupo de gente tan reconocida que yo muchos, bueno, que prácticamente a todas las he conocido en televisión y he sido admirador de ellas. Y si no las he visto, las he escuchado. Entonces esas voces no se pierden. Por ejemplo, el caso de Beatriz, que la veía yo en aquellos noticieros. A Michelle Mitchell también. E inclusive me estaba acordando una vez que hicimos un evento en Faro del Caribe, algo así parecido que estamos haciendo, un conversatorio, y fue bastante enriquecedor en aquel tiempo. Y conservo inclusive las fotos ahí. Y Vanesita Watson, tengo muchísimos años de conocerla, compañera y amiga. Hemos compartido muchas cosas lindas y bueno, este es un privilegio estar aquí para tener este tiempo tan especial que estoy seguro que esto va a generar algo. Esto no se va a quedar solo en una reunión aquí, sino que va a generar algo y va a ser un despertar en muchas personas que tal vez callan ahí. Vemos lo que está bien o lo que no está bien en los medios y lo hemos callado. Esto va a hacer que se genere ese deseo de enrumbarnos por donde tiene que ser. Porque siento que a veces los medios, en este caso los medios cristianos, y por qué no hasta los seculares, como que van perdiendo el norte y se ven azotados por las nuevas redes y las nuevas formas de comunicar. Entonces la idea es esa, que la radio retome ese liderazgo que ha tenido por durante tantos años, cuando solo existía la prensa escrita, la televisión y también la radio. Así que es un honor estar aquí. Muy bien. Perfecto, Carlitos, adelante. Sí, quiero hablarles acerca del propósito, los puntos que hemos acordado, el propósito central de lo que es esta reunión. Número uno, que de estos temas no se hablan y queremos que se hablen. Número dos, sí hay personas interesadas en el tema y hemos empezado por nosotros acá. Número tres, crear conciencia en los demás. Número cuatro, realimentarnos en cuanto a este tema. Número cinco, aportar y reconstruir aquello que tal vez no conviene a los medios. Y número seis, algo bueno tiene que salir de este conversatorio, que es lo que yo les decía anteriormente. Y vamos a tener 3 preguntas. En este caso, cada una de las preguntas, todos ustedes van a tener su aporte. Así que, ¿qué les parece si iniciamos con la primera pregunta? Adelante. Perfecto. Muy bien. Número 1. A lo largo de los años, la radio ha sido un medio vital para la sociedad. La radio ha evolucionado. ¿Qué ha pasado con ella? Iniciamos también. Le pediríamos en este caso, voy a dar el orden para contestar. Beatriz, tal vez podrías iniciar con tu respuesta y luego de Beatriz le pediremos la participación a Saraí León desde México. Posteriormente estaremos con Michelle Mitchell y por último con Vanessa Watson. Adelante, Beatriz. Gracias, Víctor y Carlos. Bueno, la radio creo que para nosotras ha sido, digamos, hemos estado enamoradas de la radio como profesionales, ¿verdad? Nos gusta muchísimo como medio de comunicación, pero la radio ha dado, como el resto de cosas en la vida, un cambio gigantesco por la tecnología, ya lo decía Boris, ¿verdad? Pero la radio tiene su propio lenguaje y creo que una de las cosas que a uno
que ama la radio le ha golpeado más es cómo no se ha respetado el lenguaje de radio, ¿verdad? Porque hacer radio y el lenguaje de radio es diferente de hacer televisión y es diferente de cómo ahora se comunica. ¿Es bueno, es malo? Bueno, no es bueno ni malo, sencillamente ha cambiado todo, ha cambiado los medios de comunicación, ha cambiado la forma en la que se comunican los mensajes, pero la radio tiene su lenguaje y a mí me parece que es riquísimo el lenguaje de la radio, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que decíamos, de que ha sido un medio vital para el desarrollo en general de las sociedades, para el medio cristiano, hablando de comunicar el mensaje de Cristo, ha sido fundamental, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con la radio trasandina, con La Voz, con muchísimos radios que tradicionalmente han funcionado para comunicar el mensaje de Cristo. Ha sido un medio evangelizador por excelencia, ¿verdad? Entonces, creo que en este momento, lo que decía ahora los compañeros, que es una lástima que la radio, hablando específicamente, decíamos, no existe radio cristiana, radio secular, o sea, realmente es la radio, es el lenguaje de la radio y hay que respetarlo. Y hay una forma de hacer radio, una forma de producir radio de calidad, ¿verdad? Que sea algo muy bien hecho como se hizo durante muchísimo tiempo y que todos tuvimos la posibilidad de estar en esa época maravillosa de la radio cristiana en Costa Rica, por lo menos. Pero la forma en la que nosotros utilizamos este lenguaje, este medio de comunicación, se ha venido deteriorando definitivamente hasta convertirse en el parlante de alguna congregación, sencillamente, ¿verdad? Y es terriblemente doloroso que la radio, que servía para llevar un mensaje evangelístico, ¿verdad? Se haya convertido pues en parlantes de una congregación. No, esto no es necesariamente malo, o sea, cada congregación puede tener una radio. El asunto es que a nivel nacional estaban dentro de los 10 primeros lugares siempre las radios que comunicaban el mensaje de Cristo, porque todo esto se trata de evangelización, o sea, se trata de cuál era la función de la radio y cuál era el mensaje. Entonces, el mensaje se ha diluido tanto, ¿verdad? Que para qué está sirviendo en este momento la radio, ¿verdad? Ha sido un medio vital. Bueno, ¿para qué? En el caso nuestro, ha sido para llevar un mensaje de calidad, un mensaje que es el mensaje de salvación, que realmente hay radios de todo. Ahora en el streaming uno puede encontrar todo tipo de producciones, todo tipo de cosas que se hacen. Para la gente que le gusta, no sé, la belleza, la construcción, la arquitectura, los perfumes, no sé, para lo que sea hay un programa. Pero en el caso nuestro, ¿para qué servía? Era un medio vital para compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Y de una manera muy buena, una manera profesional, ¿verdad? Entonces a mí me parece que esto, la radio como un medio de evangelización, como un medio de compartir un mensaje de esperanza, en este momento se ha convertido sencillamente en esta iglesia tiene esta línea, entonces, bueno, comunica esto y escucha, ¿verdad? A su pastor hablando mañana, tarde y noche y a sus líderes hablando mañana, tarde y noche, poniendo la música que más o menos esa línea de iglesia le gusta y ya, a eso se ha digamos, convertido. Entonces, me parece que toda la riqueza que la gente podría estar comunicando, mensajes de mucha calidad, de ayuda, de reflexión, etcétera, etcétera, pues se ha diluido muchísimo, ¿verdad? Así es, gracias, Beatriz. Saray, en el caso de México, bueno, sabemos que por allá, por un asunto de leyes y este tipo de cosas, pues no existe la radio cristiana como la tenemos en muchos de los países de México para abajo y de México para arriba.
en donde pues las frecuencias son utilizadas por empresarios o hermanos que tienen la oportunidad de abrir un medio de comunicación. En tu caso, igual respondiendo a la pregunta, sé que en México, al no haber esa referencia, pero sí conoces referencias de medios en otros países, pero también en México a ver, utilizaron lo que fueron otras formas, otras plataformas para poder transmitir radio, Facebook, etcétera, para poder hacer programas y poder desarrollar también algún trabajo de corte radiofónico, podríamos decirlo, de otras maneras, y quizás pues por allí tenés algún tipo de experiencia. ¿Ha evolucionado esto? ¿Ha sido vital? Creemos que sí, pero ¿ha evolucionado esto de alguna manera? ¿Qué te ha parecido según la pregunta que nos hizo Carlos? Bueno, como dices, Víctor, en México tenemos, en cuestión de medios cristianos, con respecto a ustedes, Centroamérica y Sudamérica y quizá Estados Unidos, no sé, tenemos como que 20, 30 años de atraso en el sentido de la cantidad de medios que tenemos. No hay muchos, medios abiertos sí hay, pero tenemos una situación que muchos medios abiertos, hablando de radio en el país, probablemente no tengan un registro oficial. Son frecuencias que simplemente están transmitiendo. Entonces, ha habido esfuerzos por regularizarlos, algunas van teniendo digamos, su regularización de tener una frecuencia establecida oficialmente, etcétera. Pero como dices, mayormente los medios que se han desarrollado actualmente tienen que ver con las plataformas de las redes sociales como Facebook y las plataformas como YouTube, en donde no solo transmiten audio, sino también video. Aunque mucho del contenido es tipo de lenguaje de radio, ¿no? Porque es como se manejan. Simplemente tiene la imagen para reforzar cuando hacen entrevistas, etcétera. Eh, pero siento que en general la radio cristiana, viéndolo desde la perspectiva que yo tengo de tener comunicación con radio cristiana de muchos países, eh, pues ha tenido que enfrentar el desafío de que sus audiencias están yendo a las plataformas digitales. Y creo que tiene que ver con lo que decía Beatriz, se ha perdido la fuerza de la comunicación del mensaje. Y las que lo mantienen es porque tienen eso, una variedad de contenidos de lenguaje radial, donde se escuchan a diferentes locutores, diferentes tipos de programas destinados a diferentes públicos dentro de la familia. La mujer cuando está cocinando, el hombre, no sé, los niños, todavía están buscando impactar, digamos, al público eh, que escucha la radio. Yo hice una investigación a nivel de consultar en Internet con algunas fuentes oficiales en México y descubrí que hay un 79% de gente o de familias que escuchan la radio. O sea, hablando generalmente, o sea que sí hay un público que existe, pero obviamente para los medios cristianos significa que se tiene que profesionalizar eh, y creo que es lo que para nosotros es un problema. No hay una profesionalidad respaldando el contenido que se hace, a pesar de que se hacen esfuerzos por hacerlo de forma, digamos, estéticamente buena y de alguna forma avanzar, ¿no? En la calidad. Pero creo que sí hace mucha falta que profesionales estén involucrados 100% en el desarrollo de estos medios. Ese es mi aporte. Beatriz, Beatriz, no, perdón, Saraí, una cosita más, cuando te toca representar algunas firmas, algunos ministerios que presentan música, que están produciendo música, ¿en qué problemas te encuentras para la promoción de estos materiales en medios cristianos? Tal vez nos podrías ampliar un poquito por allí. Claro. Normalmente, como yo represento a muchos sellos que están constantemente enviando música, y yo lo manejo así. Yo voy con una radio y le digo, mira, yo te estoy proveyendo un contenido porque tú vas a poner música. La gente quiere oír música y vas a tener horarios donde vas a tener música. Entonces, considérame a mí como un proveedor de contenido para ti. Y normalmente no tenemos mucho problema, excepto que de repente encuentra uno algún medio que dice, bueno, yo solo voy a programar lo que más escucho. Entonces, lo nuevo no me lo mandes. Y eso para mí es un problema, porque nosotros también estamos impulsando nuevos talentos, nuevas voces. Entonces, pero igual hay medios que te reciben todo, porque su barra de contenido es más música que otra cosa, porque no pues, están produciendo programas. Entonces ellos dicen, sí, mándamelo. Eh,
la música infantil me la piden mucho porque yo no sabía que había tanta radio que todavía está programando o tiene programas de barra infantil. Entonces, cuando lanzamos algo para niños, lo reciben bien. Hay medios y medios, pero Ujú. yo no he percibido mucho obstáculo. Mi obstáculo mayor es que en los medios en general, cristianos en América Latina, la gente que trabaja está allí 6 meses o está 2 años y se va y llega otro. Hay una movilidad tan grande que uno tiene que estar esforzándose por mantener el contacto con la persona adecuada en esos medios. Eso es una movilidad muy grande, no hay mucha estabilidad y eso sí es un problema para gente como nosotros que estamos tratando de impulsar la música Sí, con los medios. ¿verificas algo sobre el rating de estos medios para poder llevar materiales? El tipo de audiencia, ¿solicitas Sí, algún dato sí, en cuanto sí, a eso? sí, solicitamos, digamos, eh, pasa esto, las estaciones formales tienen estudios y te los presentan. Estudios que ellos han hecho o la relación de rating en el listado de sus países, etcétera. Los medios pequeños o los medios digitales no saben nada de eso y no te quieren dar la información. Ese es un obstáculo también. Pero también uno se da cuenta de la respuesta que tienen en las redes, etcétera, ¿no? Ahí uno ve si realmente están teniendo movilidad. Si a mí me empiezan a decir mis jefes, por ejemplo, o cantantes, oye, este medio que, porque estamos viendo que nos están publicando y estamos viendo que su información la están replicando en todos lados, entonces ya uno le va poniendo atención a lo que están haciendo ciertos medios, ¿no? Ahora Ok. las radios ya también están en internet, no solamente están en las frecuencias, están en internet, entonces se duplica un poco su salida y ahí eso es un poquito más medible, pero no todos te van a dar esa información. Ujú, ujú. Algunos sí, algunos no tienen problema y te la comparten. Hay otros que nunca han hecho un estudio de eso y ni tienen ni idea. Y las estaciones más, que tienen más tiempo, que tienen más, digamos, eh, más trayectoria y que son más serias, son las que ellas tienen la información o una información aproximada y te la pueden proporcionar. Ok. Continuamos con Michelle, respondiendo a la pregunta de Carlos. Michelle, adelante. Sí, gracias, Víctor. Eh, Creo que lo que ha cambiado fundamentalmente es el entorno. La radio ha cambiado poco. Y cuando hablamos de la radio, yo no quisiera hablar únicamente de radio cristiana, hablo de la radio confesional, de aquellas que hablan de Dios en las distintas expresiones de fe. Ha Ujú, cambiado poco, pero también quisiera apuntar que la radio es la reina de los medios de comunicación. Yo ujú, tengo 32 años de ejercicio profesional y yo recuerdo cuando gente decía la radio está condenada a morir y ya nos habían echado tierra y para el 2023, 24, más bien no deberíamos ni estar hablando de la radio, ¿verdad? Había gente que había vaticinado la desaparición de la radio. No va a desaparecer. No va a desaparecer. La radio es el primer medio de comunicación que además superó distancias y a través de onda corta, en primer lugar, alcanzaba personas alrededor del globo. La televisión pasaron años antes de que pudiera hacer ese tipo de transmisiones. La radio, por lo demás, tiene una virtud que no tienen otros medios de comunicación y es que tiene esa no requiere la exclusividad de la atención. Yo puedo estar cocinando, escribiendo un documento, que puedo estar escuchando la televisión o aquellas plataformas que requieren mi atención visual no tienen esa atención exclusiva que tiene la radio, ¿verdad? Que yo puedo estar escuchando y no me detiene a hacer nada. Entonces creo que eso es algo que la radio tiene y desde esa perspectiva yo creo que las radios confesionales, las emisoras confesionales están llamadas a poder apalancar y sacarle provecho a esas virtudes que no tienen los demás. Ahora, estamos en el advenimiento de la época digital y eso sí niveló el piso para todo el mundo, porque aún hasta televisoras están haciendo radio, están por supuesto que las plataformas on demand, ¿verdad? Entonces ya no es lo que me ofrezcan, ¿verdad? Y yo cambiando el dial para ver a qué horas va a estar hablando Carlos, que la voz es lindísima y me acuerdo de la de él, o escuchar a ujú. Saraí. No, ahora yo soy la que administro qué quiero escuchar, cuándo lo quiero escuchar y cuánto quiero escuchar. Y entonces aquí se multiplica la amenaza, comillas, del zapping, ¿verdad? De poder estar cambiando de un lugar a otro. Creo que cuando tenemos en cuenta los cambios que se han dado fundamentalmente en los hábitos de las audiencias, ahí es cuando tenemos que llegar y preguntarnos cómo tiene que cambiar la radio cristiana con los nuevos hábitos de las audiencias. Ok, si ya sabemos que, por ejemplo, la hora ya no es algo eh, determinante para poder tener cautivas a las audiencias. Antes
el rating, ¿verdad? Decía, es que de repente a cierta hora en las mañanas, típicamente para la radio, ¿verdad? Cuando la gente va en sus vehículos, camino a los trabajos y demás, ese era un momento de un pico de audiencia. Bueno, eso es algo que se mantiene porque mucha gente todavía va a trabajar, pero después de la pandemia ya la gente no trabaja físicamente. Entonces, ojo que estamos en un cambio en los hábitos de las audiencias que entonces determinan los cambios que tenemos que tener las radios, que tiene que tener las radios confesionales. Sí quiero reiterar, y con esto termino, la radio está lejos de morir, pero está en un momento crítico para reinventarse, de conocer qué es lo que las audiencias están consumiendo, cuándo las están consumiendo, cuánto les están consumiendo, y aquí hay que hacer cambios tanto de fondo como de forma. Y allí yo creo que es donde podemos empezar a diseñar una radio cristiana, una radio confesional que sea relevante, no solamente para las personas que conocemos del Señor, sino también para aquellas que necesitan conocer. A partir de esa relevancia es donde tenemos que reconstruir y reconstituir el potencial que tiene. Genial, Michelle, gracias. Por motivos de tiempo tenemos que continuar acá con Vani. Estamos apenas en la primera pregunta. Vani, adelante con tu Ay, Dios participación. mío. Bueno, primero que todo, estoy muy contenta de compartir con estas mujeres tan capaces y con una trayectoria tan hermosa. A todas las he visto trabajar. Bueno, he visto trabajar a Beatriz y a Michelle y ahora estoy conociendo a Sarai, que supongo que también he tenido contacto con su trabajo, pero de manera no directa. La radio, me preguntaban en un programa hace poco, precisamente un programa radial, que si iba a desaparecer lo que mencionaba Michelle. Y yo les decía, no, no solo no va a desaparecer, pienso lo mismo, sino que la radio tampoco se va a transformar. La radio ya se transformó. El que se perdió en el camino ya se perdió porque esto se transformó con una manera tan revolucionaria y con una cantidad de tiempo tan corto que hay que tener los pantalones bien puestos para saber tomar las decisiones a tiempo y caminar con la rapidez con que la radio se está transformando cada día. La radio es maravillosa. Hasta el día de hoy sigue siendo ese medio que logra llegar a la parte íntima, interna de las personas. Y si alguien duda de esto, pues vean simplemente el gran éxito de los podcasts. ¿Qué son los podcasts? Son programas de opinión. Son programas de opinión y esta es una estructura, esta es precisamente una base de lo que hace la radio cuando tiene un gran contenido. También el gran contenido puede venir con la música y mucho más, pero la emisora de opinión siempre fue relevante y lo podemos notar en los podcasts que ahora más bien cada vez van adquiriendo más intensidad, a la gente le van gustando más. Esto significa que, tal como lo mencionaban, la radio ha hecho una transformación simplemente acercándose al camino digital. O sea, ya no solamente la gente me va a ver y me va a oír en X horas, sino que efectivamente ya el consumidor va a decir cuándo, cuánto y dónde. Eso es maravilloso también. La radio, además, estoy hablando de la estructura propiamente, ¿verdad? La radio, además, permite llegar a muchísimas personas, ha tenido esa transformación impresionante, pero sí tenemos que reconocer que hay muchas emisoras que no están trabajando la parte digital, las redes sociales tal como se debe. Más bien están considerándolas un enemigo. Y esto es una locura, porque más bien podríamos decir que lo que tenemos es más herramientas para trabajar, pero bueno, en medio del cambio entendemos que hay gente que tiene un poco de resistencia, otros que comprenden más o menos por dónde va el asunto y le sacan un poquito más el jugo. Estamos hablando de la estructura de la radio en sí. La radio como medio que llega, como medio que penetra por el oído, como medio que todavía tiene gran relevancia y que tiene gran capacidad para llenar. Y refiriéndonos a la gran capacidad para llenar a la gente, paso entonces a lo que es no solo la estructura, sino el contenido en sí. Si efectivamente notamos en los medios cristianos, he escuchado programas muy buenos, no voy a decir que todos los programas y que todos los medios tienen
situaciones dificilísimas y que son o han hecho trabajos incorrectos. Ninguno aquí está por juzgar, nadie aquí está para juzgar, sino más bien podríamos hacer un análisis generalizado de lo que uno analiza cuando está escuchando el dial o cuando está escuchando las emisoras en medios digitales. Y sí hay un tema relacionado con la producción que puede ser preocupante porque los estándares de producción siento que han bajado. No entiendo bien por qué, pero para eso estamos en este conversatorio. Tengo mis teorías. Los estándares de producción han bajado y esto nos roba la atención de un público que está ávido de información, la está recibiendo de todas partes. Si no somos tan brillantes, efectivamente, existirá el zapping y se nos van porque como que tratar de sostener a la gente porque eres un cristiano, voy directo a medios cristianos o medios de contenido espiritual, eh, simplemente porque crees lo que yo creo, tienes y estás obligado a escucharme, eso no es así. Eso no es así. Ok, entonces debemos entender que la parte de producción han existido estándares que bajaron en la calidad de los comunicadores. Hay un tema preocupante, no sé cuántos de ustedes, compañeros, y los que están escuchando este conversatorio, andan revisando radio por radio. A mí me da por eso. Voy paso a una, paso a otro, paso a otro, paso a otro. Estoy revisando contenidos y siento que la calidad de algunos comunicadores también nos ha disminuido. Nos ha disminuido, no sé si copiando el modelo de influencers, porque muchos influencers son muy buenos comunicadores, pero son pésimos locutores y cada quien en lo suyo, ¿no? Entonces siento que hay mucha gente que ha adquirido un lenguaje influencer en algunos medios y se nota, se siente bastante. No sé de cuánto agrado sea para un público exigente este tipo de comunicación. Sé que tenemos que segmentarnos por edades y mucho más, y eso está bien, está bonito. Hay que trabajar el contenido profundamente. Obvio que lo doctrinal es muy importante también, pero sí me da un miedillo de que los medios de comunicación se nos vuelvan eh, parlantes sectorizados en cuanto a que como la frecuencia le pertenece a X comunidad, X iglesia, entonces todo lo que se dice se lleva por un camino y por un Y tipo de comunicación. está en función de lo que esa iglesia piensa. Sí, se lleva por un camino exacto, con unas líneas que no van a cubrir el gran área que puede abarcar una radio. Así que para no hacerlo tan largo, ¿verdad? Porque callar a estas mujeres es un poco difícil, ¿verdad? Pero estamos para hablar, ¿verdad? Sos Bueno, locutora, te entiendo. sí, definitivamente la estructura es una revolución total y también tiene que darse una revolución en contenido. Eso es lo que creo que podemos conversar con mucho ahínco en este día, a ver si creamos realmente eh, bases y si comentamos bases y compartimos detalles con los cuales podamos colaborar en estos puntos. Gracias, Vanessa. Vamos con Carlos con la siguiente pregunta, Carlos. Así es. La segunda pregunta es, ¿cuál es su opinión del ecosistema de medios de comunicación en Costa Rica? Estamos hablando de radio, televisión, prensa escrita y redes. Beatriz. Gracias. Bueno, coincido en que falta formación. Se nota, digamos, podríamos decirlo de alguna manera, un descuido. Ahora que hay más capacidad de poder recibir más información, es cuando desgraciadamente hay mucha desinformación. Es una cosa como una paradoja que uno no entiende por qué, ¿verdad? Hay tanta información de tanta calidad y la gente cada vez está menos formada y la gente está cada vez menos informada. Entonces esto es muy doloroso, ¿verdad? Uno recuerda a sus profesores, ¿verdad? De la universidad, los grandes referentes a nivel de radio, a nivel de televisión con respecto a la calidad
que a uno no le aguantaban nada, ¿verdad? Había que hablar, ahora lo decía Vanessa muy bien, o sea, la escuela de la que nosotros venimos es una escuela de locutores en donde había que hablar bien, en donde se tenía que pronunciar bien, en donde yo como actriz, por ejemplo, mi formación, digamos, en locución, en dicción, pues era algo importante. Y eso aunado, digamos, una técnica correcta de hablar. Uno ve ahora a los presentadores de televisión y a los locutores de radio en donde no le dedican tiempo a la formación. Entonces, hablando de todo lo que existe en este momento en televisión y en radio o en medios de comunicación en general, coincido con Vanessa, con ustedes, en que uno ve una falta de formación dolorosa. O sea, un día de estos a una muchacha escuché en las noticias, en prime time, decir algo que solo se lo había escuchado a Diestre, que es una comediante aquí en Costa Rica, en donde la periodista dice luegamente. Y uno se queda como una periodista en televisión nacional, en prime time, diciendo luegamente. Entonces yo dije, ya ahora yo creo que ya lo oí todo, ¿verdad? Porque el descuido a la hora del lenguaje, del buen decir y la falta de un contenido de mucha calidad, uno lo tiene que buscar definitivamente en el streaming, ¿verdad? Es decir, yo quiero escuchar a esta persona porque me gusta lo que dice, cómo lo dice, la forma en la que lo dice, y yo lo escucho, como ustedes decían ahora, cuando quiera, a la hora que yo quiera. Busco el podcast de esta persona, me gusta cómo habla, me gusta su contenido y eso es lo que yo voy a escuchar y yo hago mi propia parrilla. En estos momentos uno escucha las noticias nacionales porque yo, de ahí, imagínense, ¿verdad? De 25 años en medios de comunicación, definitivamente tengo que oír las noticias, pero me duele demasiado como en medios de comunicación cristianos y en medios seculares, si es que esto existe, digamos, ¿verdad? Ahora lo decíamos, es el mensaje que se está transmitiendo, por lo menos a nivel de mensajes, qué es lo que le están dando de comer a la gente. Ahora Boris lo decía, o sea, ¿qué entonces es primero? O sea, lo que yo alimento a la gente con esto es lo que la gente, entonces, entre más consumen esto, yo más le doy esto, pero resulta que no es comida, no es carnita, ¿verdad? No es comida nutritiva, no son cosas nutritivas. Yo los alimento con lo que sea y la gente lo consume. Entonces, ¿quién tiene el problema, verdad? O sea, no estamos generando contenido de calidad o es que la gente está suplicando o pidiendo o solo consume cochinadas, solo comida basura y rápida, ¿verdad? Entonces, ¿qué le estoy dando? Entonces, bueno, la gente que quiere comer comida de calidad va específicamente a este lugar a comer comida de calidad, hablando con una metáfora, ¿verdad? De comer carnita, ¿verdad? Entonces, yo quiero escuchar a esta gente, pero entonces no es para todo el mundo. Solo ciertas personas tienen acceso a que, mira, existe este podcast con esta información. O sea, ¿quién sabe? No hay tantísima gente. Cuando yo escucho, por ejemplo, los jóvenes, por ejemplo, mis hijos, que ponen podcast de gente aquí en Costa Rica y yo les oigo las barbaridades que estos muchachos dicen, yo vuelvo a ver a mis hijos y es, perdón, ¿qué acaba de decir este muchacho? Porque ahora los influencers, ahora decía Saray, o sea, y Vane, o sea, los influencers se han convertido no estudian ni papa, no tienen ningún título, no, son los referentes de los jóvenes, hablan como sea, le dan la basura que sea y mientras tengan seguidores, eso es lo importante. Entonces, este es como el ecosistema, ¿verdad? Que estamos viviendo en este momento como una radiografía de que dolorosamente es lo que está pasando ahora. Lamentablemente, Beatriz, la radio, lo decíamos en el anterior conversatorio, perdió el atractivo para que la gente se mantenga allí, ¿verdad? Y ahora hay mucha disponibilidad de cosas y las nuevas generaciones están teniendo mucho a la mano, lamentablemente mucho muy perdido. También, como lo estás diciendo, aunque son nuevas tecnologías, pero también están siendo utilizadas por mucha gente que igual no se forman en producción, etcétera. Hay toda esa problemática.
Pero bueno, no vamos a ahondar en esto, seguiríamos con Saraí. Gracias. Bueno, yo no tengo tanta experiencia o de conocimiento profundo de los medios en Costa Rica, pero sí he tenido una interacción con los medios de Costa Rica a lo largo de mi carrera. Y algo que yo he notado particularmente en los medios confesionales, como decía Michelle, es que han ido como yendo a menos, ¿no? De repente un medio ya no está transmitiendo en frecuencia, ya se fue a internet, ya solamente está transmitiendo ciertos horarios. Entonces, obviamente uno ve que hay un detrimento en general, ¿no? Ya no van a estar en esta frecuencia, se van a ir a otra. Cuando antes eran medios que siempre estaban allí, que era como que, decimos en México, la vieja confiable, ¿no? Sabes que siempre va a estar allí. Eh, entonces, sí, es obvio que yo he visto eso y no sé si tiene que ver con esto que mencionaban de que algunos medios han sido o ahora pertenecen a cierta organización o comunidad, o simplemente también la pandemia, ¿verdad? Vino a dar al traste por la cuestión económica. No sé de qué dependa, ¿verdad? Pero siento que en general los medios de comunicación en todo el mundo hispano tal vez, están adoleciendo de eso, de que eh, como la gente está yendo a las plataformas o se están levantando estos influencers, pues entonces vamos a replicar, voy a usar un versículo bíblico, en vez de que se conviertan a nosotros, están ellos convirtiendo a ellos, ¿no? O sea, los formatos se están adaptando para parecerse a lo que la gente está buscando afuera de la radio. Cuando lo que dijo Vanessa, los podcasts son radio, o sea, es una de las herramientas que ha usado la radio por mucho tiempo, ¿no? Los programas de opinión. Entonces, yo algo que sugería hace poco en un webinar que tuvimos con la Asociación de Comunicadores Cristianos de México, era justamente a las radios que estaban presentes. O sea, ustedes tienen esas herramientas que ya están creando programas, llévenlos a los podcasts con su identidad de radio, para que la gente que oye podcast se encuentre con ustedes en algún punto, ¿no? Porque si como decían, hay que adaptarse a lo que está pasando, pero sin perder lo que tú eres. Entonces, eh, siento que en general sí ha habido como ese descontrol y la gente que está llegando, que sabe usar las redes, que sabe usar el SEO de Google y todo esto, son generaciones nuevas, pero que no tienen la formación intelectual, no vivieron las épocas de oro de la radio, entonces no tienen ni un respeto ni un conocimiento por lo que la radio es. Entonces, para ellos es como que, sí, la radio es la que oye mi mamá y mi abuelita, pero acá esto es lo nuevo. Entonces, la radio no ha sabido abrazar a esa generación y traerla y decirle, mira, aquí puedes aprender a conducir un programa de radio, después si quieres te vas a hacer tu podcast, pero aquí aprende a hacerlo bien, ¿no? Eh, eh, la, yo convivo con generaciones más jóvenes que yo en diferentes niveles y se me levanta la piel, se me eriza la piel de ver la ortografía que tienen, porque las generaciones ya no leen. Nosotros venimos de generaciones que leíamos, entonces teníamos la habilidad de poder expresar con muchos términos y de formas correctas las ideas. Claro. Ahora ya es todo una mezcla de emoticons y de frases que se han hecho siglas y esa es la realidad. Sí, claro. Gracias, Saray. También mucho del cambio en Costa Rica ha sido que algunos medios han cambiado, siguen con su frecuencia, han cambiado, pero otros también han aparecido de los 80s, 90s a la fecha. Antes teníamos dos medios únicamente, Faro del Caribe y Sendas de Vida. Hoy continuamos teniendo a ellos, pero también han aparecido cuatro medios más, cinco medios más a nivel de radio. Entonces eso ha diluido mucho la situación y por eso es que también se ha visto un detrimento. Vamos con um, Michelle. Michelle Mitchell. Adelante, Sí. Michelle. Gracias, Víctor. Si tuviera que resumirlo en una frase, cuando Carlos preguntaba qué opina uno del ecosistema de medios de comunicación, y aquí me refiero seculares y medios confesionales, los medios de comunicación están en decadencia en Costa Rica. Estamos en una crisis espantosa y no me alegra decirlo. Siendo comunicadora, siendo periodista, habiendo dirigido medios de comunicación, redacciones periodísticas, habiendo sido redactora, editora, habiendo pasado por todos los espacios que hay, siendo locutora, presentadora de noticias, puedo decir y con mucha tristeza que estamos en un ecosistema que está en decadencia, pero los medios de comunicación son un espejo de la sociedad que los consume.
Entonces, ojo que esto no es un problema únicamente de los medios de comunicación. Entonces, de repente, cuando empezamos hablando de la radio como medio tenía la vocación de acompañar, educar, porque había radio educativa, por el amor de Dios, había radio que evangelizaba, que transformaba, que acompañaba, que modelaba la opinión pública. Los medios de comunicación de manera progresiva fueron haciendo eso. Pero vamos pasando de unos medios de comunicación que educan, que informan la toma de decisiones, que dan herramientas para poder tener una mejor convivencia entre los unos y los otros, a medios de comunicación que lo único que hacen es satisfacer lo que decíamos, ¿verdad? Al principio, el consumo de una audiencia que ahora no le interesa estar informada, lo que quiere es estar entretenida. Entonces pasamos de infotainment a únicamente el entretenimiento, y ahora hasta la mentira, y ahora hasta el destruir la honra de las personas se entretiene. Vean qué cosa más perversa. Ahora destruir a una persona, la sociedad y esta cultura de la cancelación, ¿verdad? La cultura de la cancelación, cuando haces, como dicen aquí en Costa Rica, comillas, hacer leña a alguien, entretiene. Y los medios de comunicación están replicando esa retórica destructiva de ver cómo hago para literalmente sacarle los dientes en cámara al otro, de cómo se glorifica la violencia, cómo se glorifica lo banal, cómo se glorifica y se glamoriza lo negativo, los antivalores. Y nuevamente, los medios de comunicación están sirviendo de amplificador de todos esos antivalores. Entonces, sí, los medios de comunicación están en franca decadencia y franca crisis, pero son el espejo de la sociedad que los consume. Eso a mí me parece verdaderamente algo que nos debería alertar. Las redes sociales tienen la virtud, y aquí empiezo desde lo positivo, de haber democratizado las voces. Ahora yo puedo escuchar a fulano, mengano y a perencejo. Puedo conocer blanco, negro, amarillo, rojo, todos los puntos de vista, pero hay que ser muy intencional en buscar los puntos de vista, porque tal vez la otra gran trampa de los medios de comunicación, y ahora en la era digital, es que ahora con los algoritmos nos meten en un embudo. Entonces, de repente, si yo pongo, me gusta escuchar esta opinión, solamente me va a presentar las opiniones de lo blanco y no me presenta lo negro. Y Caramba, entonces, sí. como verdad única, lo que piensa A, pero desconozco lo que piensan B y C. Y de repente estamos entrando en una suerte de intolerancia, de consumo intolerante únicamente de las opiniones que nos satisfacen, que satisfacen mi punto de vista. Y tristemente eso es algo a lo que no escapan los medios de comunicación confesionales, incluyendo los cristianos, católicos o evangélicos. No estamos escapando a eso, y tenemos que tener la apertura, porque si hubo alguien que nos enseñó a ser abiertos de mente, no estoy diciendo aceptar todo, pero de escuchar y sentarse con todos, fue Jesucristo. Él se sentó con todos, y aún con los que eran políticamente incorrectos, pero de repente ahora nos sentimos nosotros desde esta plataforma moral que yo tengo a decir lo que yo pienso es santa verdad y todos los demás están equivocados, y si piensan diferente los hago leña. Vea qué cosa más triste. Perdimos la capacidad de disentir, de tener opiniones diferentes. Yo puedo llegar y pensar diferente a Carlos, pero ¿sabe que Carlos y yo seguimos siendo amigos? Yo no tengo por qué destruirlo a él, no tengo por qué hacerle daño y públicamente mancillar su nombre, descalificarlo porque piensa diferente. Los medios de comunicación han confundido el espacio de la opinión pública, democrática y del debate sano, esto que estamos haciendo, con poner gatos a pelear y perros a pelear. Y además gana el que llegue y te agarra aquí de la yugular, y cuanta más sangre, más, si la gente lo ve y glorifica eso. No. Entonces creo que los medios de comunicación como ecosistema están en crisis porque eso es lo que están glorificando, eso es lo que están vendiendo, eso es lo que están remarcando. Todos los antivalores que nos están destruyendo como personas, como familias, como sociedad, lastimosamente, pero nosotros estamos consumiendo eso. Y mientras lo estamos consumiendo, en lo digital va a haber un algoritmo que te va a llevar en esa línea, y en lo analógico te van a seguir dando, decía Beatriz, basura, chatarra, contenido chatarra, para sencillamente seguir manteniendo a la gente entretenida y, perdón, embrutecida.
embrutecida y Qué sin la capacidad lamentable. de poder tomar decisiones inteligentes y cambiar ese patrón tan destructivo. Este es un momento que si no le Ujú. ponemos atención, como les digo, no es un problema de medios, es un problema de sociedad. Y los medios de comunicación están magnificándolos y tras de eso validándolos. Esta es la forma en la que tenemos que relacionarnos. No es así, no es así. Y qué lamentable, Michelle, que a nivel cristiano tenemos medios y los medios cristianos no están respondiendo a esta realidad. Bueno, imagínense, aquí es cuando yo, por ejemplo, hablo de la relevancia, y perdón que meta la Ujú. cuchara y robe 32 segundos adicionales, pero o sea, a mí me encantaría pensar, si Jesucristo estuviera aquí, ¿con quién estaría sentado? ¿Con quién estaría hablando que lo estarían criticando? ¿Cómo se le ocurre a Jesús ir a sentarse? Por supuesto, se irá a sentar con la gente políticamente incorrecta porque son los que necesitan del evangelio y son los temas de los que tenemos que hablar. Y en el evangelio Jesucristo usa un verbo en forma imperativo. Ama a tu prójimo, no dijo juzgue, critique, haga leña, no, dijo ama. Y nosotros, aún desde los medios de comunicación cristianos, nos hemos tomado la atribución también de destruir a otras personas que son diferentes, que piensan diferente, que hacen las cosas diferente. Y entonces, por algo nos puso 2 orejas y una boca, para que escuchemos más, nos escuchemos más y hablemos un poquitico menos. Entonces, Amén. creo que algo que tenemos que hacer en los medios de comunicación cristianos es también pensar cómo estaría pensando estratégicamente Jesucristo en materia de cómo manejar estratégicamente el reino para que más personas sean salvas. Sí, claro, no, no, tremendo. Y lamentablemente vemos a la iglesia más bien metida en el juego, ¿verdad? En este juego, en esta onda moderna, ¿verdad? Es impresionante. Vanessa, cierras con la pregunta de Carlos. Sí, claro. Precisamente escuchando lo que dice Michelle, recuerdo que yo llegué a dirigir un medio digital de contenido espiritual y el programa estrella era un programa de humor en el que los conductores se burlaban de personas, de colegas radiales, de emisoras de contenido espiritual también, y cuando a esas personas les sucedía algo malo, ellos se burlaban y hacían imitaciones y se reían de esas personas. Lo primero que yo llegué fue a quitar ese programa y caí mal, en verdad. Esto fue toda una historia, pero lo que mencionó Michelle y lo que dijo Beatriz y lo que dijo Saray van respaldando esto que estamos notando que en el ecosistema podemos ver una influencia muy grande de la parte de contenido digital, pero también de la forma en que la gente quiere recibir el alimento que proviene, la información que proviene de medios. Está bien, yo sé que en los medios particulares, en los medios en general, lo que la gente quiere, eso se le da. ¿Quieres noticias con personas que sangran y que les caen los chorros de sangre? Eso te damos, ¿cierto? Así es como están funcionando los medios. Y por cierto, les da muchísimo rating. Lo que sucede es que nosotros necesitamos estructuras organizacionales, me refiero a aquellos que sentimos que hay un mensaje importante para dar, que esa estructura organizacional y la mentalidad de quienes dirigen todo esto deben estar completamente claras de qué es lo que quieren. ¿Qué quiero yo? Un montón de gente que cante y baile la música cristiana y que diga, y que estén felices lavando platos. Y ese es el contenido que yo quiero para mi emisora. Ok, entonces programo para eso. Lo que sucede es que, hasta donde me parece, muchísimos quieren que haya otro tipo de contenido, que haya predicación, que haya explicación, que haya enseñanza, que haya formación. Y allí es donde personalmente, viendo el ecosistema, yo percibo muy claro que hay poca proyección. O sea, cada emisora es una cajita interna que busca atraer personas, pero la proyección social de estos medios, la proyección hacia las comunidades, la visita, esto también es radio. La radio que yo recuerdo desde que yo comencé con radio se proyecta a las comunidades. Veo que los medios casi no se proyectan a nada. ¿Dónde están los medios haciendo el gran concierto de final de año para conseguir darle víveres a la familia, a las familias necesitadas de X lugar?
¿Dónde están aquellos proyectos gigantescos en los cuales la radio intervenía fuertemente? Donde la gente no tiene tiempo de estar peleando si es blanco o negro, si se va a dar antes de la tribulación, después en medio, o 3 segundos antes o 3 segundos después, porque no hay tiempo, porque estamos consiguiendo alimentos para la gente, para los malecu en X lugar. O sea, la proyección de los medios haría que realmente también haya un imán. Esto realmente atrae, porque sí es verdad y totalmente de acuerdo que la gente está consumiendo basura, pero cuando se les da también otro tipo de contenido que sí los atrae porque los incluye y les complementa la vida, la gente se siente atraída. En el ecosistema yo no estoy viendo esto, no lo estoy viendo. Y por lo tanto, la gente tampoco se casa con tu medio, porque no les estás llegando hasta ese lugar al cual antes sí se llegaba. Conversamos, lo dijo Beatriz, que antes estábamos en los primeros 4, yo me acuerdo, Faro del Caribe no bajaba de la tercera y cuarta posición, siempre, a nivel nacional. Pero existían las visitas a los pueblos, las actividades que se hacían, toda esta cantidad de organización interna del medio, que por cierto requiere mucho trabajo, muchísimo. Estas organizaciones no las estoy observando. No, sé que de repente se hace una actividad por aquí, más que nada como lo mencionamos, con sus propias iglesias, se hace algo, pero yo me refiero a esas actividades de un medio que puede cubrir cientos de miles de personas. Claro. Estas actividades que pueden atraer a tantísima gente. Así que a nivel organizacional, creo que también hay algo allí que está trabado, que está bloqueado, que la gente como que se le olvidó que esas cosas se podían hacer y se están sintiendo muy cómodos dentro de una estructura, un formato que somos, repito, un parlantito, o proveyéndole a la gente música, pero creo que se puede hacer mucho más en nuestro ecosistema. Yo no estoy viendo proyección. Tal No vez, la estoy Vanessa. viendo. Sí, tal vez, ¿Sí? Vanessa, siento yo que los medios solamente han entrado en un ideal por subsistir, ya no ni siquiera por marcar una pauta, sino por subsistir nada más. Mientras subsistamos, mientras comamos, ahí vamos adelante. Pero ya Exacto, no y hay además, eso, ¿no? y Ujú. estamos sufriendo porque además, como lo mencionaste vos, Víctor, hay muchísimos medios, se nos pasó la mano de medios y ahora resulta que todos quieren ofrendas y se recibe poco dinero y la gente dice, bueno, ¿y cómo Ah, vamos a sostener esto? ¿Verdad? Bueno, creo Mm, que con claro. proyección también se podría. Solo para finalizar, no voy a robarme mucho más rato. Cuando a los locutores nos pagan y nos pagan bien, lo hacen por una sola razón, porque cuando hablamos tenemos credibilidad. A mí me creen cuando yo digo algo. Cuando yo te digo que este papelito es el mejor papel que pudiste obtener en el mundo, y te lo digo como una locutora y cuido y todo la adicción y todo lo que te estoy mencionando, me lo creen y me lo compran. Por eso a mí me pagan. En los medios hay que trabajar mucho más la forma, una vez más, el contenido para tener credibilidad. La credibilidad también atrae al público. Ok. Gracias, Vane. Carlos, con la última preguntita, a ver cómo rendimos el tiempito que nos queda, porque ya creo que completamos la hora. Pero adelante, sí, Carlos. sí. Se ha mencionado mucho lo que es lo tecnológico, pero más que eso, hemos hablado del contenido real de la radio. Necesitamos radio inteligente, radio útil para no quedarnos atrás. Aunque no desaparezca la radio, pero empieza a perder espacio en los primeros lugares. Y necesitamos gente, comunicadores inteligentes, como dice Vanessa, que convenzan, que nos crean. A veces cree o escuchamos gente que no les creemos nada por la forma en cómo comunica. Muy bien, vamos con la tercera pregunta. ¿Qué mejoras debe introducir la radio como medio para continuar vigente? ¿Y qué tendencias, cambios o decisiones estratégicas deben gestionarse en los medios en Costa Rica? Beatriz, continúas. Te ruego ser un poquito más concisa por el tiempo ya que nos queda, pero bueno, que no nos queda realmente, pero adelante, Beatriz. Creo que sería formación, ¿verdad? Se requiere, pero así, urgentemente, formación
formación profesional, formación de ética, ¿verdad? No, cómo hemos perdido la ética a nivel de sociedad y por supuesto se nota en todo. Y yo creo que visión, o sea, este tema de que van para el tarantantán, realmente se necesita visión, visión hacia dónde va a llevarse un medio de comunicación que no sea solamente a recoger plata, ¿verdad? Que sea hacia dónde yo quiero que llegue esta radio, a quienes quiero que llegue, líderes con visión y formación en cuanto al buen hacer, en los buenos oficios, ¿verdad? Formación a nivel profesional en cuanto a qué, yo puedo decirlo muy lindo, pero si estoy diciendo puras tonteras, o sea, necesitamos formación en cuanto a contenidos, en cuanto a la forma y en cuanto al fondo, ¿verdad? A la estructura. Creo que es fundamental darle un refrescamiento a todo, pero un refrescamiento, ir hacia lo que es actual, a los temas que son actuales, que la iglesia no está tocando en este momento y que estamos tapándonos los ojos como sociedad, como gente que podemos aportar cosas importantes. Ya lo decía Michelle, o sea, ¿qué hubiera hecho Jesús en este caso? ¿Verdad? ¿Cómo abordaría temas incómodos? Cosas que la gente no está hablando y que están pasando todos los días. O sea, ¿por qué la iglesia no está hablando de esto? ¿Por qué la iglesia no está tocando estos temas? Y creo que abordar los temas fundamentales en esta sociedad, en esta familia, en la familia, etcétera, se necesita urgentemente. Ok, vamos con Saraí. Gracias. Creo que si bien se ha sorteado la cuestión tecnológica, porque muchas emisoras ya están, digamos, enroladas en lo digital, sí hace falta estudiar cómo aprovechar esas oportunidades, ¿no? Porque tenemos el mejor mensaje para compartir y estamos en el mejor tiempo para mandar ese mensaje a donde sea. Incluso a nivel de idioma, ya se puede sortear ese obstáculo muy fácilmente. Pero falta alimentar, como decía Beatriz, la calidad de los contenidos. Creo que se debe conocer al público porque se dijo que se le da a la gente lo que la gente consume, pero yo creo que mucha gente se educó en consumir lo que los medios le daban y no buscó otra cosa. Entonces, si yo ofrezco algo de mayor calidad o más nutritivo, voy educando a la gente a que consuma eso también y conocer al público, porque a lo mejor el público que quisiera tener más eso. Yo hice una encuesta y me sorprendió la cantidad de gente que quería más contenido, por ejemplo, doctrinal en los programas de radio. Y yo pensaría que no, a lo mejor quieren más música, más, querían programas que contestaran sus preguntas teológicas más difíciles, por ejemplo. Entonces, sí hay gente que está buscando cierto contenido, pero por alguna razón están consumiendo lo que se le está dando. Entonces, creo que conocer al público y comenzar a alimentarlos con esas cosas que también la gente está anhelando y que está buscando afuera, ¿no? En los podcasts y todo esto. Y atreverse a pensar, como se dice en inglés, out of the box, fuera de la caja, ser audaces, atrevernos a hacer cosas. Yo creo que a medida que nosotros vamos envejeciendo, nos da más miedo a atrevernos a ciertas cosas. Pero cuando éramos jóvenes, como decimos en México, nos aventábamos a hacer las cosas y a probar formatos y a probar cosas que pudieran sonar a lo mejor un poco disruptivas, pero que de alguna forma me ayudaban a hacer el canal para llevar la información que yo quería, ¿no? Entonces también creo que hay que sacudirse un poco ese anquilosamiento que se ha generado en las articulaciones de la radio y de los medios y ser audaces y probar ciertas cosas que pueden funcionar para poder sacar a la radio de ese atacón en el que está. Así es. Yo no sé hasta dónde se está sacrificando la calidad a razón de los recursos, de los medios. A ver, cuando hablo medios económicos. La gente ya no quiere pagar buenos locutores, tener buena gente, gente preparada, y entonces traen a cualquiera porque les cobra menos, y ese cualquiera no tiene la formación, no tiene la preparación, y lo que da es este tipo de contenidos tan faltos. Yo no sé hasta dónde también ahí hay mucho del problema. Michelle. Bueno,
Carlos preguntaba en general los cambios para los medios de comunicación. Yo creo que en general un tema es la profesionalización, ¿verdad? Ahora creo que se ha metido, decía don Beto Cañas, la gradería de Sol, con el respeto a la gradería de Sol, ¿verdad? Porque hay gente muy buena en la gradería de Sol y gente muy decente, pero es que se ha metido Raimundo y medio mundo a los medios de comunicación. Y todos se denominan comunicadores. Sí, la comunicación es una capacidad inherente al ser humano, pero no todos y no todos y en todos los espacios tienen los rigores que requiere una buena comunicación. Entonces yo creo que en primer lugar está el tema así de la profesionalización, y lo digo profesionales en forma, locutores, presentadores, pero también en fondo. Y yo creo que si hay algo que nos está matando es ver gente que agarra cualquier contenido y de repente cualquier cosa que hay en YouTube, cualquier cosa que está en las redes sociales colgadas, las dan como que si fueran noticias. No, una noticia no es cualquier cosa que está colgada en las redes sociales. Es un hecho comprobado, veraz, novedoso, ese tipo de cosas. Y tenemos que profesionalizar eso. Un error garrafal y además un daño gigantesco que le hizo a ese país, lo hizo un periodista y que fue presidente de la República. Carlos Alvarado dijo que cualquier persona puede ser periodista. Da pena saber que el periodista piensa eso. Y no lo digo nada más desde una cosa como de revanchismo de un grupo de profesionales, no, porque conozco magníficos profesionales, magníficos comunicadores que no necesariamente son periodistas, politólogos, ingenieros, etcétera, que son muy buenos comunicadores, pero hay un rigor que se requiere a la hora de brindar información. Usted tiene que estar claro que lo que usted está diciendo es verdad. Sí, hay géneros que permitan y que aguantan que uno haga crítica, debate, que uno haga chota, esos son géneros, pero uno tiene que aclarar que ese es un género que estamos utilizando para poder mostrar las cosas. Y otra cosa es la información. Entonces yo creo que uno, la profesionalización. Dos, el reconocer valores centrales en las organizaciones de medios de comunicación. Valores. Si nosotros no tenemos identificados nuestros valores, vamos a ser nada más un lugar que reparte basura, que está contribuyendo al deterioro de una sociedad, a la desinformación, al deterioro de la capacidad de los seres humanos de poder dialogar unos con otros. Entonces, para mí, el tema de los valores, el rigor, los valores, y lo otro es que los medios de comunicación reconozcan que sí, son estructuras empresariales y que requieren ser rentables para poder operar, pero cuando usted hace de la recaudación un fin y no un medio, ay, es que hasta que cansa con la pedera de plata. Ay, Dios santo. Entonces, los medios seculares tienen la publicidad y tienen esa ventaja. Los medios confesionales y muchas emisoras religiosas hacen de la pedera de la plata un fin en sí mismo. ¿Para qué piden plata? ¿Para sostener una planilla o para poder, como decía Vanessa, proyectarse y servir a la comunidad? Porque entonces yo puedo decir, si yo voy a hacer y vemos que la gente tiene hambre de ayudar, hambre de dar, hambre de poder ser relevante, y qué cosas más trascendentes sino dar. No hay nada más trascendente que nos dé más significancia como seres humanos como ayudar a una persona, transformar su desgracia en una bendición, transformar un momento de derrota en un momento en el que te acompaño, pero estoy aquí con vos para apoyarte. Ese es el fin no es la plata que pido para poder hacerlo. Entonces yo creo que aquí es tener también la capacidad de reconocer que los recursos son un medio, no son un fin en sí mismo. La plata y la recaudación no es un fin en sí mismo. Y eso lo digo particularmente para los medios de comunicación, pero fundamentalmente para las radios confesionales, que muchas veces se enfrascan en la pedera de plata y uno dice, ¿cuál es el impacto de eso que hicimos? ¿Qué hicimos con eso que se recaudó? ¿Verdad? Y nuevamente estamos ante audiencias que son mucho más exigentes, quieren saber qué se hizo con lo que yo les di, cómo lo utilizamos, en qué se invirtió, cómo cambió las vidas de las personas. Entonces yo creo que esa es una forma muy importante. Nuevamente, Jesucristo pidió recursos, ¿verdad? Y dijo que cada uno debería recibir conforme a su esfuerzo, pero no hizo de la pedidera de plata un discurso constante, hizo de la transformación con esos recursos los panes y los peces, que era lo que tenía en su momento, el agua convertido en vino. Él pidió los recursos, pero
o sea, el pedir los recursos no fue el centro de su mensaje, fue la gran transformación, la extraordinaria y sobrenatural transformación que hizo en las personas a través de los recursos que tenía, de agua, peces, panes, etcétera. Pero nosotros nos quedamos tal vez en cuánta agua necesitamos para convertir en vino, en cuántos peces y cuántos panes necesitamos. Entonces ya no hablamos de cuántos les dimos de comer y cuántos quedaron saciados y cuántos creyeron. Entonces creo que deberíamos transformar esa parte y eso yo creo que es una cuestión fundacional en la convicción de para qué estamos en los medios de comunicación. Si tenemos un propósito claro, y esta parte termino con eso porque puedo decir muchas cosas como comunicadora, pero como persona creyente en el Señor, si tenemos nuestro propósito claro, ahí es donde vamos a ver las transformaciones más claras, más profundas a través de los medios de comunicación. Gracias, Michelle. Vanessa. Bueno, pues yo creo que estoy completamente de acuerdo en que la formación es algo que hará una diferencia fantástica. Personas que cuando emitan opiniones lo hagan porque tienen la posibilidad. Ahí estás todavía, Vanessa. Me parece que tuvo algún problemita en la comunicación, Vanessa. Se desconectó ahí su internet. Bueno, Vanessa es la que cerraba la participación. Vamos a esperar a que ella se conecte. La siguiente parte, que va a ser breve también, ustedes han escuchado las opiniones de las diferentes invitadas y queríamos que quizás comenzando en el orden que veníamos, Beatriz pudiera formular una pregunta a una de las invitadas dentro de lo que le ha escuchado decir y que la invitada le contestara. Y con esto vamos cerrando entonces el espacio, el conversatorio, una interacción entre ustedes mismas, las invitadas. Beatriz, si te parece, nos ayudas entonces. Si tienes alguna pregunta entre todo lo interesante y bueno que hemos recibido y lo puedas formular a cualquiera de las invitadas. Bueno, Vanessa, no sabemos, vamos a trabajar entonces por ahora nosotros. Al entrar Vanessa le explicamos la tónica y quizás ella pueda hacer también su pregunta a cualquiera de las invitadas. Adelante, Beatriz. Gracias. Yo quería hacerle una pregunta a Saray, aprovechando su experiencia en la música y en promover la música cristiana, porque definitivamente la radio no es solamente un contenido, digamos, en el caso nuestro, ¿verdad? De lo que nos atañe, no es solamente pues un contenido de prédicas o de mensajes, etcétera, sino que para nosotros la música ha sido fundamental, ¿verdad? Para adorar al Señor, para buscar su presencia, para muchas veces una canción nos dice algo que nos tocó profundamente y no es que busquemos la música para mover emociones, ¿verdad? Y para manipular las emociones de la gente, ¿verdad? Pero había un tema fundamental que en otra reunión pudimos hablar un poco de esto y es la música que está entreteniendo a la gente y música que divierte a las personas, hablando de música, digamos, cristiana, y no una música que realmente busque exaltar la presencia del Señor y que vaya directamente a la palabra y que sea música que sea como lo hacía David, ¿verdad? Que sean esos salmistas, ahora todo el mundo es salmista, ¿verdad? El charanchanchan y ahora todo el mundo es salmista y uno dice, bueno, no sé, ¿verdad? ¿Cuál sería tu pregunta, Beatriz? Y la Para cerrar. pregunta es, con respecto a lo que vos haces específicamente, ¿cómo ves vos ese crecimiento de los músicos, ¿verdad? Cristianos que llevan un mensaje directamente de evangelización, un mensaje que no sea solamente de entretener gente. Si vos has visto en tu experiencia de tantos años en la música cristiana, si más bien lo que ha ido creciendo es música para entretener personas y no tanto para ministrar la palabra del Señor y su presencia. Adelante, Saray. Bueno, yo quisiera apuntar algo. El término salmista ya casi no se usa. O sea, ya la gente ya casi no lo usa. Ya Lo pasó de quiero moda. aclarar, ¿no? Sí, podremos decir que sí. Creo que ha habido dos vertientes en la música cristiana. Desde que la música cristiana contemporánea nació, siempre tuvo como que la dirección hacia acompañar a la gente en su caminar, ¿no?
Entonces no era música exclusivamente litúrgica, o sea, no era música de alabanza y adoración, aunque existía también esa rama, los himnos y todo esto, que también se llegaron a grabar y todo. La música contemporánea empezó a apuntar hacia, por ejemplo, el pop, el rock, todas esas corrientes musicales. Entonces la temática era más como acompañar tu día, ¿no? Con testimonios, con desafiarte, ¿no? Y yo como rockera, que alguno por acá es más rockero, también me decía Boris, eh, lo que encontraba en el rock cristiano era que era la música que tenía el valor de decir lo que estaba pasando. Era la música que tenía el valor de decirle a la gente en la cara, te vas a ir al infierno, ¿no? O deja de vivir de esta forma, lo que sea. Y a lo mejor era una música despreciada, pero era lo que tenía el valor. Lo que yo he encontrado ahora, aunque ya no, el rock ya no es algo que, una corriente muy fuerte, la música cristiana que tiene ese valor de decirle a la gente en la cara lo que es la música urbana, por muy extraño que parezca. Entonces, no todos los exponentes son iguales, pero uno escucha sus canciones que en pocos minutos te dicen media Biblia y dices, wow, ¿no? Entonces, hay de exponentes a exponentes, ¿no? Por otro lado está la música de adoración que se usa en las iglesias y que de alguna forma se ha vuelto muy comercial, porque pues tuvo un auge, ¿verdad? Y la gente le gusta escuchar eso en su casa, en el automóvil, y se identifica con el tiempo de adoración en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Creo que le falta mucha más teología a la música de adoración y creo que también le falta a la música, digamos, comercial, le falta esas agallas de decir las cosas, ¿no? Pero en algún punto hay balances, ¿no? Y sobre todo yo que tengo la oportunidad de comunicarme con esas personas que están haciendo esta música, a veces eso me permite conocer el corazón de las personas y ver de dónde está saliendo esa música. Y entonces adquiero un nuevo respeto por lo que ellos están haciendo, aunque no sea el estilo de música que sea favorito para mí. Pero veo que está teniendo un impacto en la gente. Y hay muchos estilos de música que a lo mejor no son mis favoritos, pero sé que los tengo que exponer porque hay gente a la que van a llegar y van a hacer algo en su corazón con su mensaje y con el testimonio de las personas, etcétera. Sarai, necesita ya desconectarse casi, pero bueno, precisamente te toca a ti dar la pregunta. Entonces, aprovechemos de una vez y si tienes que retirarte, Sarai, comprendemos y finalizaríamos nosotros con las siguientes inquietudes. Adelante. Gracias. Mi pregunta sería para Michelle, porque hemos escuchado mucho, como un análisis muy certero sobre qué es lo que está pasando, la condición de los medios y el ecosistema. Pero en la práctica, Michelle, ¿qué crees que se puede hacer desde la plataforma que se tiene aquí, de todos estos comunicadores y otros más que debe haber en Costa Rica y en América Latina? Porque esto ya no es que estés encerrado en tu propio lugar. Tú puedes interrelacionarte y trabajar conjuntamente con personas en otros lados que pueden aportarte a ti y tú aportarle a ellos. Entonces, ¿qué se puede hacer desde las propias plataformas de los comunicadores que detectan estos problemas para implementar los cambios de los que se ha hablado aquí? Saray, yo creo que lo primero para poder enfrentar un problema es reconocerlos, sentarnos y hablarlos sin miedo. Aquí al principio de la conversación, cuando pusieron las reglas, dijeron no vamos a criticar o a señalar personas, porque nuevamente no se trata de buscar culpables, pero ahora sí asumamos la responsabilidad colectiva que nos corresponde de hacer los cambios. Entonces yo creo que este ejercicio de sentémonos y hablemos las cosas y digamos la verdad con amor. Y si estamos hablando específicamente de los medios de comunicación confesional, los medios de comunicación evangélicos o católicos, digamos la verdad con amor, que nos estamos quedando rezagados, que nuestras fórmulas son un poco anquilosadas, ya añejitas, que hace falta cambiar la fórmula, que hay que profesionalizar las personas que trabajan en algunos de los medios de comunicación, que es el momento de buscar formas novedosas, competitivas. Y sí, la competitividad no es pecado. El ser financieramente sostenible no es un problema. Entonces, creo que hay que empezar a hablar de eso. Y lo otro, y cuando las escucho y los escucho a ustedes, y me acuerdo del conversatorio anterior, es romper las desconfianzas. Es romper las desconfianzas, porque muchas veces nos convertimos en
en competidores silenciosos, entonces somos políticamente correctos, no te digo nada malo, pero por debajo de la mesa usted sabe que están los cuchillos, ¿verdad? Dándose, ¿verdad? No, 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 cuando estamos hablando de medios de comunicación que tenemos un propósito y particularmente medios de comunicación confesionales que tienen el objetivo de dar a conocer el reino de Dios y su justicia, ¿cómo rompemos esa competencia silenciosa y empezamos a colaborar? Vean, hay cosas, nosotros no somos del mundo, pero tenemos que aprender ciertas cosas y tenemos que aprender a colaborar más. Muchas veces en nuestra afán de mantener el liderazgo y mantener nuestra identidad, nos convertimos en entes muy egoístas y tenemos que romper esos egoísmos, compartir el conocimiento que yo tengo y aprender un poquito más de vos. Y eso se llama humildad. Se llama, y vea qué increíble, las empresas seculares lo hacen más que nosotros, los medios de comunicación y los comunicadores cristianos, ¿verdad? Porque a veces nos vemos con desconfianza, nos vemos como, pero es que esta o esta trabajó aquí o allá, hay que romper eso. Y yo creo que eso pasa por tener humildad, por decir la verdad con amor, y ahora sí, acometer las cosas desde un propósito único y un propósito común, que es nuevamente dar a conocer el reino. Gracias, Michelle. Precisamente, Vanessa, fue que se les fue la luz. Se está tratando de conectar, creo, ya ahí está, me parece, con el teléfono del esposo. En el orden, ella continuaría. Vamos a esperar a que se conecte. De cualquier forma, Michelle, si quieres, puedes formular tu pregunta y a la persona que quieras. Vane, ¿me escuchas? Dame un segundo, Michelle. Vamos a ver. Enciende tu micrófono, Vane. Ahora sí. Ahora sí. Me disculpo, se fue la electricidad aquí en el sector en el que yo estaba. De verdad. Buena hora para irse. Bien, Vane, estamos en un procesito aquí rápido en donde, bueno, te estábamos escuchando tu respuesta a la última pregunta, pero aún así, lo que hemos entrado es en un proceso de preguntas entre ustedes. Una pregunta que formula cada una de ustedes a cualquiera de las invitadas para escuchar su respuesta en medio de toda esta participación. Posiblemente te llamó la atención algo que se dijo de cualquiera de ellas y quisieras hacerle una pregunta a ellas. Mientras piensas, mientras te acomodas, vamos a ir con Michelle entonces para que ya Michelle formule su pregunta. Gracias. Sí, hablamos mucho de los contenidos y hablamos mucho de lo que la gente, comillas, quiere escuchar, quiere consumir, ¿verdad? Yo quisiera preguntarle a Beatriz, y vea que ha estado mucho en medios de comunicación, pero además como mujer, como mamá, como empresaria, ¿cuáles son esos grandes temas de los que a lo mejor las mismas iglesias y nuevamente los medios de comunicación cristianos, que son sus espejos, no están hablando? ¿Cuáles son esos grandes temas, esos contenidos que deberían empezar a abordar comunicadores y medios de comunicación confesionales? Mira, justamente, digamos, algo que me encanta de lo que vos estás haciendo con tu esposo es las familias, las familias mixtas, ¿verdad? Las familias que tienen los tuyos, los míos, los nuestros y que están sirviendo en las iglesias y que eso no se habla. Y cuando vos planteaste este asunto con el tema del ministerio de las familias, blended families, ¿verdad? Es como, ok, esto es lo que pasa en Costa Rica, o sea, en un porcentaje altísimo de las familias, ¿verdad? O sea, ¿por qué no estamos hablando de esto? ¿Por qué no estamos entrándole al tema de cuáles son las situaciones que pasan en las familias todos los días? Porque si nos quedamos pensando en una forma de familiar, como decías ahora, anquilosada, no le estamos entrando a la actualidad de las familias. O sea, ¿qué es lo que está pasando con estas, que las iglesias no están hablando de qué pasa con las gente que considera géneros fluidos, qué pasa con el homosexualismo, qué pasa con las personas homosexuales que vienen a nuestras iglesias y que no están encontrando respuestas, sino más bien están encontrando respuestas cajoneras o de repente Rechazo, por rechazo ejemplo. o ideas preconcebidas, ¿verdad? O sea, estas cosas, por ejemplo, que no se están hablando, ¿qué pasa con la depresión? Porque hay un gran tabú de hablar en los cristianos de las enfermedades mentales.
o de las personas que se deprimen. Muchos en las iglesias no se atreven a decir que están tomando pastillas o que están en un proceso con un psiquiatra, con alguien porque está en una depresión, porque Dios guarde, o sea, quién sabe qué pecado está o busque de Dios, ¿verdad? Vaya que le oren, porque, ¿verdad? Un cristiano no puede deprimir. Ese tipo de temas que yo considero que las iglesias no las estamos tocando y gente que podría aportar muchísimo con una visión de la palabra de Dios, directamente con la palabra, que es tan riquísima, que podría aportar muchísimo, ¿verdad? Jesús, ¿qué diría en estos temas? ¿Cómo Jesús hablaría de esto? ¿Qué es lo que tiene la palabra que aportar en estos temas tan actuales? Y que en este momento sencillamente la iglesia se queda callada y vamos a los mismos temas de siempre y vamos hasta las mismas respuestas cajoneras de siempre. ¿Verdad? Pienso yo que algunas son estos de los temas que sí se necesitan hablar. Gracias, ¿Será, Beatriz. digo yo, será falta de, perdón, será falta de conocimiento en los temas? ¿O estamos huyendo a algo que para que las iglesias no se vacíen? Es que la gente no se quiere incomodar, era lo que ahora Michelle decía, es muy fácil ser políticamente correcto y no hablar de las cosas que están pasando porque no queremos hablarlas. Primero, estoy de acuerdo, no hay una preparación correcta de mucha gente, o sea, la gente no habla de estos temas porque no está preparada y no quiere exponerse a que lo juzguen, ¿verdad? No, como soy cristiana, no quiero que nadie me rechace en mi iglesia y que digan, no, esta mujer está perdida. ¿Verdad? Entonces creo que el miedo a que nos juzguen, el miedo a no hablar de los temas de una manera tan natural, de las... Chao, Saray, que Dios te bendiga. Chao. Dios, Saray. Creo que es parte de todo, o sea, miedo al rechazo, miedo a decir las cosas, a las verdades, y también poca preparación, no nos estamos preparando, no nos estamos preparando, no nos estamos formando. ¿Hasta dónde, Beatriz, también hay un temor a ser cerrados, ser cortados, ser juzgados, llevados es decir, ese tipo de miedos también hay, que mejor no hablamos de esto para que no me cierren el programa, o para que no me caiga la justicia, o para que no vengan y me demanden? Sí, o para que tal o cuales pastores no me señalen y no me digan, es que, o sea, no, usted está en el puro mundo, o sea, ¿cómo? No sé, realmente necesitamos hablar de lo que está pasando todos los días en nuestros jóvenes, a lo que se están enfrentando, lo que las mujeres están enfrentando, cuando uno puede ver en las estadísticas de, no sé, el estado de la nación que hay. Las mujeres jefas de hogar en este país son como el 70% de los hogares de este país son jefas de hogar. O sea, ¿por qué la iglesia no está hablando de esto? ¿Por qué la iglesia no tiene programas especiales bueno, algunas sí, pero no estamos hablando de esto? ¿Por qué no estamos hablando de lo que pasa con los hombres? O sea, una masculinidad sana, una masculinidad de acuerdo a como la palabra de Dios lo plantea, no con cosas religiosas, no con cosas, no con religiosidad. La religiosidad ya a estas alturas no nos funciona. El machismo en las iglesias ha hecho tanto daño, tanto daño. ¿Por qué no estamos hablando de una feminidad sana? No estamos condenando ciertas palabras, pero entonces no empoderamos a las mujeres a ser como el reflejo que Dios quería y que nos dio a nosotras, como el Señor planeó con amor que fuéramos nosotras. O sea, ¿por qué ahora si yo digo, no, es que con este enfoque feminista que ahora hay, yo no estoy de acuerdo, si yo como mujer digo eso, bueno, exactamente me caen todas encima y me dicen, no, es que usted es una arcaica, es que usted es una cristiana, no sé qué. Bueno, yo quiero ver a la mujer como Cristo quiso verla, como la palabra de Dios me plantea, porque yo tengo que ser una mujer que respeta a su esposo, que tiene una idea de cómo debe ser un hombre y amo esto, cómo debe ser un hombre de acuerdo a la palabra de Dios y como lo plantea el Señor, amo esto, amo como yo debería ser y cómo Dios amó que yo fuera como mujer.
porque yo tengo que despreciar todas mis cosas maravillosas de mujer, porque entonces, no soy una mujer empoderada, o no soy una mujer del siglo XXI. No, yo amo como Dios me planteó a mí, amo la idea que tenía Jesús cuando me hizo mujer, y cuando tenía el Padre Eterno cuando me hizo mujer. Amo estas diferencias y amo cómo el Señor creó a mi esposo y las diferencias. ¿Por qué no estamos hablando de esto? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a las feministas y a todo este tema, verdad? No estamos hablando de eso. Así es. Muy bien. De eso hay mucho para hablar y creo que hasta podríamos llevarnos un conversatorio sobre esta temática y también cómo abordarla, trayendo expertos que nos ayuden y que esto pudiera ser visto también por el liderazgo, etcétera, etcétera. Voy con Vanessa. Vanessa, ¿tienes listas tus preguntas? O tu pregunta, perdón, a las invitadas, a las que tenemos todavía. Bueno, sí, yo creo que me gustaría mucho. En realidad no entendí si hago la pregunta solo a una o a las dos. A una de ellas. Bueno, es que son dos chicas tan inteligentes que me encantaría escuchar la opinión de las dos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pensar en este momento en Michelle, ya que acaba de hablar Beatriz. ¿Cuáles cambios creen ustedes que deben darse a nivel digital para que podamos lograr los objetivos en los medios de comunicación que tienen este gran contenido espiritual? ¿Cuáles son los cambios digitales que realmente van a aportar eh, una sana, una sana interacción con nuestra audiencia, pero que también nos van a ayudar a potenciarnos, a ser poderosos, a utilizar esta herramienta? Bueno, en los medios de comunicación y en general en lo que es la gerencia digital, hay una palabra que es muy importante y es el engagement, es esa capacidad de poder enganchar con las audiencias, ¿verdad? Y yo creo que el cambio más importante tiene que ser en conocer muy bien a tus públicos para poder enganchar. Y conocerlo significa de qué hablan mis audiencias o de qué no están hablando, pero que necesitarían estar hablando para poder conversar con mis audiencias. Yo creo que un medio de comunicación digital lo que genera son diálogos, así sea que no estén participando, comillas, digamos, en el micrófono, pero tienen interacción a través de las redes sociales, pueden dar su opinión y demás. Son esos diálogos. Entonces, a mí me gusta más pensar en medios de comunicación que pregunten y que sus audiencias les respondan, más que audiencias que sean, uso la palabra prescriptiva, que es como cuando usted va a la farmacia y es que vieras que yo tengo y yo le doy la solución. No, la solución la podemos construir entre todos. Entonces, a lo mejor la opinión de Beatriz, la opinión de Víctor, la opinión de Boris, la opinión de Carlos nos ayude a conseguir una solución entre todos. Entonces, yo creo que tal vez un cambio sería más el hacer esa escucha activa, el abrir espacios de participación de distintas voces y voces distintas, no solamente lo que queremos escuchar o a los que queremos escuchar, también tenemos que incomodarnos, como decía Beatriz. Entonces yo creo que eso en los medios digitales es importantísimo. Lo otro es el quebrar los platos y atrevernos a hacer cosas diferentes, a ser disruptivos. Y nuevamente, si hablamos de la radio en plataformas digitales, ahí hay que ser más disruptivos todavía. Bueno, si hace siglo y un poquito Orson Welles puso como en estado de pánico a un montón de gente pensando que era la guerra de los dos mundos, ¿qué no podemos hacer ahora desde lo digital? Entonces yo creo que deberíamos ser más disruptivos, no para crear caos, porque no estoy sugiriendo que vayamos a crear caos, pero ser más creativos, hacer mucho más creativos y preguntarnos qué es lo que la gente está pensando, de qué está conversando la gente para meternos nosotros en esas conversaciones de una manera creativa y de una manera constructiva. Lo otro que creo que los medios en lo digital tienen que hacer, porque tienen un alcance muy importante, necesitamos medios que inspiren. Medios que inspiren. Ya hay muchos medios que critican, que prescriben, medios que inspiren. Y en lo digital y los que siguen todavía en lo análogo, aunque apúrense para pasar a lo digital porque si no se van a quedar ahí, ¿verdad? Creo que deberíamos tener medios que inspiren. Y creo que en la esencia del ser humano necesitamos ese alimento para nuestra alma y para nuestro espíritu, y eso es inspirar. Y cuando somos capaces de poder conectar personas, cuando somos capaces de conectar, ahí enganchamos no solamente a una audiencia, enganchamos el corazón de las personas. Eso yo creo que hace
toda la diferencia del mundo. Suena muy fácil decirlo, pero creo que por ahí deberíamos tener como algunas pistas de qué cambios se deberían dar. Yo creo, Michelle, aportando un poquito a lo que dices, vemos las tendencias modernas y todo esto que se habla y que la aparición de los gays y que por allá y esto y el otro, a veces lo vemos como una amenaza y no queremos afrontarlo para no meternos en problemas. Quizás este es el tiempo en que Dios nos permite más bien todas estas tendencias para poder responder con la palabra. Y si lo viéramos más bien como la oportunidad y no como los enemigos o como la situación de las que no puedo hablar, ¿cómo que no puedo hablar? Claro que tengo opinión y tengo la opinión más calificada porque tengo la palabra de Dios que me va a dar la guía para poder responder a las inquietudes. Me parece que tal vez estamos tomando mal las tendencias y las situaciones nuevas y todo esto que se está viendo y no lo estamos detectando, no estamos detectando el corazón de Dios respecto a esto, me parece, Michelle. Y Víctor, y aquí, perdón que meta la cuchara otra vez, ve por ejemplo, ¿cómo es posible que muchas veces como un comunicador o comunicadora cristiana, si yo quiero escuchar, por ejemplo, a una persona sexualmente diversa, una persona gay, es porque usted está promoviendo el homosexualismo? No lo estoy promoviendo, solo quiero escucharlo. Quiero Ujú. saber qué sentís. Quiero sentir cómo se siente estar en tu piel, cómo se siente cuando te dicen lo que te dicen, porque entendiendo el corazón de esa persona, entendiendo y escuchando a esa persona, puedo entender y ahora sí hablarle con autoridad del amor de Jesús. El primer acto de amor es escuchar. No estoy Ujú. validando nada, es solamente escucharte. Es solamente escucharte. Es que no me corresponde decir que sos un pecador. No, no. ¿Se acuerdan de cuál es la gran comisión? Ama, 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 ama. O sea, ese es el gran mandamiento, ama. Y un acto de amor es escuchar. No estoy diciendo que yo voy a promover absolutamente nada. Creo que esos son las pequeñas transgresiones que nos tenemos que permitir hacer. ¿Cómo vive una persona? En mi caso, yo soy mujer y mujer afrodescendiente. Mujer, ¿cómo es ser una persona negra en este país? ¿Existe tal cosa? ¿Y cómo te hace sentir? ¿Y cómo te sientes? Igual como una persona que es gay, igual como una persona que mira que es atea. Mira, y vos que sos ateo, ¿por qué pensás esto? ¿Y cómo? No estoy entrando en debate, quiero entenderte y quiero escucharte. Y en el momento que tengamos la inteligencia emocional de escuchar, vamos a tener ahora sí la autoridad moral de poder darle a las personas nuestra perspectiva. Pero si no escuchamos y lo que hacemos es nada más juzgar, hombre, nos van a decir que somos los más intolerantes y nos pusieron aquí la etiqueta de intolerantes. No nos sirve, no es estratégico. Y así como decías hace un rato, esto va a crear atractivo a la gente porque la gente va a querer escuchar eso y Exactamente. ahí está, entonces estamos ganando estamos ganando el juego, ¿verdad? No se trata de un juego, pero estaríamos ganando audiencia, la Espacio. gente sí, claro, y estaríamos dando respuesta y una respuesta bien guiada, me parece genial. Michelle, gracias. Nos ha parecido linda tu participación, tu presencia, ojalá no sea la última. Esperamos seguir contando contigo ya como nuestra amiga. Asimismo, agradezco a Beatriz que nos ha ayudado con tu contacto. Beatriz, sos siempre una grande amiga, admirada, querida. Te apreciamos montones y nos alegra mucho también lo que Dios hace en tu vida y agradecemos también tu participación, Vanessa. Vaya, tantos años de conocernos, tu profesionalismo, tu cariño, tu carisma siempre también tremendamente admirados y nos alegra montones también tu participación en esta noche. Quiero agradecerle a Saray, aunque no está, pero que le hagan llegar el agradecimiento también al tiempo que ella nos ha dedicado, su experiencia, su trabajo. Caramba, nos ha faltado tiempo para oír todo lo bueno que ella podría también seguir agregando a esto, pero igual creo que la tendremos en otras oportunidades más para continuar disfrutando de todo lo que ella puede aportarnos. Carlitos, compa, Sí. gracias, brother, por tu tiempo, por tu participación. Sabemos que también tenías que desconectarte temprano, pero te agradezco tu participación. Ha sido excelente y bueno, esperamos seguir haciendo más cosas juntos, mi hermano. Sí, Este, ha sido un tiempo muy enriquecedor escuchar a ujú. estas damas con ese gran bagaje de conocimiento, experiencia y de gran corazón para compartir cosas buenas. Estoy seguro que este programa es una semilla que va a caer en buena tierra
y va a germinar y va a dar mucho, mucho fruto con todo esto que hemos compartido. Estoy plenamente seguro que así será y tal vez no nos toque ver lo que va a pasar, pero tal vez las próximas generaciones recibirán el beneficio de esta semillita que hemos sembrado en esta noche. Así es, Carlos, así lo creo igual también. Dios nos ha llamado ahora a impactar de otra manera y si es a través de esta forma, pues enhorabuena y seguiremos haciendo y proponiendo cosas de estas tan interesantes. Boris, gracias por tu tiempo, gracias por el espacio, gracias por tu patrocinio también con PMO. Agradezco montones, siempre tu profesionalismo, pero por sobre todo tu amistad, brother, que siempre es vital en todas estas cosas. Haces el cierre y finalizamos. Claro, bueno, ha sido un honor escuchar tanto. Yo quería opinar en cada una de las, pero no podía. Me dieron el rol de abrir y cerrar y hacer una especie de resumen que es imposible hacerlo perfecto, pero traté de escribir algunas cosas, algunas claves que me parecieron fantásticas para todos aquellos que se van a conectar al final y que quizás no pueden ver todo el programa o que lo van a poner en 2X, ¿verdad? Como los audios de WhatsApp. Dicen, las audiencias se han desplazado a nuevos medios digitales. Los medios digitales han creado productos más a la medida de la audiencia. La calidad del contenido, el lenguaje y la forma ha cambiado. La radio no cambia, ha cambiado el entorno. Debe reinventarse, pues está en un punto crítico y debe insertar cambios de forma y de fondo. Los estándares de producción de la radio han bajado y esto ha bajado también el nivel de retención de las audiencias. El modelo de comunicación de los influencers ha invadido la radio con contenidos sin las reglas formales de la locución. Los medios de comunicación se han transformado en parlantes sectorizados y abandonan la robustez de audiencia que los medios en algún momento tuvieron. Falta formación en los locutores, las personas requieren información y el contenido de los locutores es muy limitado. En vez de llevar el podcast a la radio, hay que llevar la radio a los podcasts. Las grandes frecuencias se han diluido en varias opciones. Hay una crisis de medios de comunicación, se refleja la realidad de la sociedad. Las organizaciones dueñas están en crisis por el cambio de venta y consumo de publicidad, por la monetización de los nuevos medios. Las voces se han democratizado a través de las redes sociales, pero la inteligencia artificial nos mete en embudos de contenido que solo nos permite ver de manera siguiente todo a lo que le damos like. La sociedad busca respuestas específicas e inmediatas y los medios aún no logran crear un balance entre productos o las cosas de moda. La proyección social de los medios actuales es casi nula. Además, se requiere formación en profesionalización de la locución, en la ética, en la visión del medio que acompaña a todo el engranaje de locución. Y además hay que buscar solución a problemas comunes. Además, dicen por acá, formación tecnológica para ligar la radio a distintos medios. La calidad del contenido hay que elevarlo también. La gente consume contenido sin calidad y la radio debe aprender a educar a estas poblaciones. Hay que pensar fuera de la caja, hay que innovar, hay que profesionalizar las comunicaciones digitales en forma y fondo. La monetización se ha convertido en un fin cuando antes era un medio. Las personas quieren aportar y ayudar y quieren recibir buen contenido y compañía y la radio no se lo está dando. Las audiencias son más exigentes. La formación hace diferencias fantásticas. Falta contenido específico para grupos específicos como madres y jefas de hogar. Los cambios digitales son en medios de comunicación más importantes que deberían de hacerse son el engagement y la disrupción y la inspiración en los medios para enganchar los corazones. Es un pequeño esfuerzo, no soy capaz de poder resumir todo y es un honor haberlo hecho para ustedes, a quienes he seguido desde muchos medios haciendo lo mismo. Que estén muy bien, para PMO ha sido un gusto y nos vemos en el que sigue.